Luchar guerras, mientras tu alma busca paz. Ese fue Marco Aurelio, emperador de Roma, filósofo estoico, testigo del principio del fin. En un mundo devorado por la ambición, eligió la virtud. En medio de la guerra, eligió la templanza. Y cuando todo se venía abajo, eligió mantenerse firme. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Cómo se puede sostener el alma mientras el imperio se derrumba? Quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de un emperador, es una lección para cualquiera que intente gobernarse a sí mismo. Marco Aurelio nació en Roma, el año 121 después de Cristo, en el seno de una familia noble. Desde pequeño mostró una mente excepcional. A los 12 años, ya dormía en el suelo, comía con moderación y vestía ropa sencilla. Lo llamaban el pequeño filósofo. El emperador Adriano, impresionado por su inteligencia, vio en él a un heredero ideal. No un conquistador, no un político, sino un pensador. Fue entonces cuando el destino se trazó. El muchacho que no buscaba el poder, sería formado para sostener el peso de todo un imperio. Pero el poder, en Roma, siempre viene acompañado del caos. Y mientras la filosofía le enseñaba a dominar sus emociones, la historia lo preparaba para enfrentar la guerra. En el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio se convierte en emperador. Pero no lo hace solo. El trono es compartido con Lucio Vero, en un intento de equilibrio, aunque los temperamentos eran opuestos. Marco era sobrio, disciplinado, estoico. Lucio, por el contrario, era amante del lujo, de los espectáculos, del placer. Mientras uno meditaba, el otro celebraba. Pero no había tiempo para disputas personales. El imperio ardía. En el este, los partos desafiaban las fronteras. En el norte, tribus germánicas cruzaban el Rin con violencia. Marco Aurelio no se escondió en palacios. No gobernó desde la distancia. Salió de Roma, dejó la comodidad, y encabezó las legiones en las heladas campañas del Danubio. Y allí, entre el lodo y el acero, escribió las páginas más íntimas y poderosas de su pensamiento. No las escribió para otros. No buscaba fama ni gloria. Las escribió para sí mismo. Como un hombre que, aún rodeado por la muerte, deseaba mantenerse firme, bueno y sereno. Para Marco Aurelio, gobernar el imperio no era su mayor desafío. Lo era gobernarse a sí mismo. El estoicismo le enseñaba que no podía controlar los acontecimientos, pero sí podía controlar su reacción ante ellos. Mientras a su alrededor morían soldados, ardían ciudades y se quebraban frontera, Marco no buscaba consuelo en la victoria, sino en la virtud. En las noches frías del Danubio, escribía frases para recordar quién era y en qué debía convertirse. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Haz lo correcto, lo demás, no importa. El emperador más poderoso del mundo, escribiendo solo para sí mismo, no para ser leído, no para pasar a la historia, solo para mantenerse firme, cuando todo lo demás temblaba. Ese es el corazón del estoicismo, no que el mundo sea justo, sino que tú lo seas. Incluso cuando no tienes motivos para ello. Gobernar Roma significaba envejecer rápido. Y Marco Aurelio envejeció en silencio, lejos de las fiestas, lejos del Senado, lejos de todo, menos de la guerra. A cada campaña, su cuerpo se debilitaba, pero su mente permanecía firme. No dormía mucho, comía poco, hablaba aún menos, escribía. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. La muerte sonríe a todos, todo lo que podemos hacer es devolverle la sonrisa. Y sin embargo, ni toda su sabiduría pudo resolver su mayor dilema, ¿a quién dejarle el imperio? Cómodo, su hijo, era joven, impetuoso, adicto a los placeres. Todo lo contrario a su padre, pero era el heredero legítimo. Y Marco eligió no romper el ciclo. ¿Fue resignación? ¿Fue esperanza? ¿O simplemente humanidad? Marco intentó prepararlo, enseñarle, guiarlo, pero algunos hombres se pierden, incluso bajo la luz más sabia. El emperador murió como vivió, sin lujos, sin miedo, sin odio. Año 180 después de Cristo. Campamento militar en Vindobona, frontera del norte. No hubo mármol ni coronas doradas. Solo un lecho de campaña, un susurro final, y un imperio que temblaba al despertar. Marco Aurelio murió, pero no desapareció.
Su cuerpo fue cremado, sus cenizas llevadas a Roma, su imperio entregado a un hijo que lo traicionaría. Pero su pensamiento, ese fuego interior, no se extinguió. Durante siglos, sus meditaciones durmieron en manuscritos olvidados, hasta que el mundo, una vez más, necesitó sabiduría, y alguien las leyó. No era un libro para enseñar a gobernar a los demás, era un manual para gobernarse a uno mismo. ¿Estás cansado del ruido del mundo? ¿De los días sin sentido? ¿De la rabia? ¿Del miedo? ¿Del caos? Entonces escucha a Marco. El alma se tiñe del color de tus pensamientos. Haz lo que debes, no lo que deseas. Vive como si hubieras muerto, y la vida te hubiera sido devuelta. Hoy, su imperio ya no existe. Sus estatuas están rotas. Sus legiones son polvo, pero sus ideas siguen vivas. Porque el verdadero legado de Marco Aurelio no está en Roma, está en cada persona que elige vivir con virtud, con templanza, con razón. Aun cuando el mundo parezca caer. Y si tú también luchas con lo que no puedes controlar, si te preguntas cómo resistir el caos, entonces ya sabes a quién leer. Porque entre el poder, la guerra y la caída, hubo un hombre que escribió para no perderse a sí mismo. Ese hombre fue Marco Aurelio. Quizá tú no seas emperador, no lideres ejércitos, no escribas libros eternos. Pero como Marco Aurelio, tú también enfrentas batallas. Cada día luchas contra el caos, la incertidumbre, tus propias emociones. Y como él, puedes elegir. Puedes rendirte al miedo, al deseo, a la rabia, o puedes gobernarte a ti mismo. Eso es el estoicismo, no esperar que el mundo cambie, sino cambiar tú, para enfrentarlo con dignidad. Marco no vivió para ser admirado, vivió para ser justo, y quizá, solo quizá, eso es lo que realmente significa ser grande. Gracias por ver este vídeo. Si esta historia te tocó, suscríbete, dale like y acompáñanos en más viajes por la sabiduría del pasado.